Bueno, entonces el día de ayer empezamos con la parte de trigonometría, ¿verdad? Ángulos y sus medidas. Estuvimos hablando de lo que es un ángulo. Un ángulo es una abertura, ¿verdad? Una abertura definida por dos segmentos de recta que se unen en un punto. Ya vimos que esos segmentos tienen nombres, lado inicial, lado terminal, y el punto donde se unen se llama vértice, ¿no? Entonces, los ángulos se denotan, bueno, en primaria lo hicimos nada más con un arco, con una curvita, ¿verdad? Una línea curva. Pero ahora esa línea curva tiene una punta de flecha. Esa punta de flecha nos indica si el ángulo es positivo o negativo. En este caso, este ángulo, pues no sabemos cuánto mide, pero lo que sí podemos saber es que es un ángulo positivo. Empezamos a hablar de las unidades en que se miden los ángulos, que son los grados sexagesimales y los radianes, ¿no? Grados sexagesimales y radianes. Entonces, en realidad hablamos de los grados sexagesimales, los radianes. Todavía no hemos hablado de ellos, ¿no? Todavía no hemos hablado. Entonces, ¿con qué instrumentos se miden los ángulos? Pues los más sencillos son los transportadores, ¿eh? Claro que hay otros más sofisticados, como los teodolitos, que también miden ángulos, y otros que ni siquiera conozco, ¿no? Otros instrumentos. Bueno, entonces, estos dos ángulos son positivos porque la flecha curva, ¿verdad?, va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los ángulos de abajo son negativos porque la flecha va a favor del movimiento de las manecillas del reloj, ¿sí? Hablamos de esta clasificación de ángulos, cuáles son los agudos, obtusos, rectos, llanos, complementarios, suplementarios y colaterales. Todo esto ya lo vimos, no me voy a detener porque si no nunca acabamos. ¿Por qué se llaman los grados sexagesimales? Bueno, porque se dividen cada grado puede dividirse en 60 partes, que se llaman minutos. Y cada una de esas partes se puede dividir en 60 partes que se llaman segundos, ¿verdad? O se pueden agrupar los grados en grupos de 60 y 60. De hecho, el ángulo de 360 grados es 6 veces 60, ¿no? Bueno, hablamos de esto, se los mencioné, que un ángulo de 1 grado subtiende el diámetro de la luna, ¿verdad? Si prolongamos las líneas, el lado inicial y el lado terminal del ángulo de 1 grado, los prolongamos hasta la luna, pues llegarían a subtender el diámetro de la luna. Aquí está el dato. El diámetro tiene 3.474 kilómetros y la distancia, o sea, la longitud de las líneas tendría que ser 384.400 kilómetros. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ángulos coterminales y la posición estándar de un ángulo? Un ángulo va a estar en posición estándar si su vértice coincide con el origen de un sistema de coordenadas rectangulares y el lado inicial del ángulo coincide con la parte positiva del eje X. Entonces, este ángulo en verde está en posición estándar. Este ángulo como cafecito, ¿verdad?, está en posición estándar también. Vértice en el origen del sistema de coordenadas y lado inicial superpuesto en el eje X, ¿sí? Hablamos de ángulos coterminales, ¿sí? Ángulos terminales, un ejemplo. Todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Esta imagen también ya la habíamos visto, ¿cierto? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces hablamos, esos ángulos 60, 420 y 780 son coterminales. ¿Por qué? Porque en realidad comparten o tienen el mismo lado terminal, ¿sí? Yo les decía, si borráramos el valor de los ángulos, si borráramos 60, 420, 780 y además la espiral, ¿verdad? Si borramos la espiral, pues los ángulos se verían idénticos. Todos parecerían de 60 grados. Pero no, este es de 60 grados el primero y este es 60 más 360, porque es el de 60 más una vuelta completa. 360 nos da 420. Y este es el de 60 más 2 vueltas completas, 60 más 720. Entonces eso nos da 780 grados. Aquí abajo están otros dos ejemplos de ángulos coterminales, ¿verdad? Este ángulo es de menos 300 grados. Y si le restamos 360, pues nos dará un ángulo de 660. Eso de restar significa nada más que este lado terminal gire, ¿verdad? Es como si girara. Entonces, si este lado terminal gira 360 grados,
para formar este ángulo. Bueno, va a girar a favor de las manecillas, entonces es un ángulo negativo. 360 menos, perdón, 300 menos 360 nos da 660. Estos dos ángulos son coterminales. Eso ya lo vimos ayer, ya leyeron ustedes. Ustedes calcularon el valor de estos ángulos, ¿cierto? Sí. Sí. El primero les salió, bueno, aquí están los datos. Menos 140, el segundo, el alfa le salió 140, beta 500, bueno, 140 negativo, 500 negativo, y el tercero gamma es el dato que nos daban 860. ¿Sí? Bueno, les comenté el alfabeto griego, que tienen que aprendérselo, tienen que aprenderse el alfabeto griego. ¿Sí? Yo no se los voy a preguntar, pero van a ver cómo tomando otras materias, al tomar otras materias, necesitan realmente el alfabeto griego. ¿Sí? Permítanme un poquito. Y llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Qué son los radianes? Hasta aquí llegamos, pero ya no expliqué. Nada más dijimos, un radian es una unidad para medir ángulos, ¿verdad? Y hasta ahí quedó. Yo les dejé que hicieran la actividad 3 y ya veo que todos la hicieron. Espero que no nos la hayan copiado y pegado, no se las hayan pasado entre ustedes, porque no tiene chiste que se la pasen, porque el que hizo la actividad va a aprender. El que nada más la copió no va a aprender. Entonces, ¿qué es un radian? ¿Quién me dice qué es un radian? ¿Así? La primera persona que levantó la mano. Un radian sería la medida del ángulo central del círculo. Pero no, cualquier ángulo central no es de un radian. Ahí le falta esa definición. ¿Qué es un ángulo central? Primero dime qué es un ángulo central. El ángulo central es cuando el ángulo se está marcando del centro del círculo. ¿Cuando el ángulo está qué? Del centro del ¿Qué es lo que círculo. está en el centro del círculo? ¿Qué es lo que está en el centro? Hasta el diámetro. No. Perdón. Sí, el diámetro pasa por el centro, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llama ángulo central? ¿Qué es un ángulo central? Porque si la definición lo tiene, ustedes tienen que investigar. ¿Qué es un ángulo central? ¿Quién me dice que es un ángulo central? Yo, maestra. A ver, dime. Un ángulo central es un ángulo que el vértice está justo en medio del círculo. En el centro del círculo, ¿verdad? Un ángulo central es un ángulo que tiene el vértice, cuyo vértice está en el centro del círculo. Eso es un ángulo central. Ajá. Entonces, ahora sí, ¿quién me estaba respondiendo? Yo, Luis Alfredo Rodríguez Palos. Sí, pero antes de que tú me hablaras, estaba una chica hablando. ¿Quién es? Daniela. ¿Quién? Daniela. Daniela, ok, Daniela. Entonces ahí ibas, no ibas tan mal, Daniela. Eres huerta, Daniela. Ok. Entonces, un radian es un ángulo central, ¿qué? Aquí en el dibujo tú estás viendo un ángulo central. Digo, un radian. Que es prácticamente la medida de la longitud entre el arco con la medida del radio. Que subtiende una longitud de arco, que subtiende, o sea, que abraza una longitud de arco y cuya medida es la medida del radio del círculo, ¿verdad? Así Sí. es. O sea, esa definición lo que quiere decir es lo siguiente. Aquí tenemos el centro, trazamos un radio, ¿verdad? Y con una cuerda, si tuviéramos una cuerda y la cortamos de la medida del radio, entonces el radio lo vamos colocando poco a poquito a lo largo de la circunferencia, o sea, de la orillita del círculo, ¿verdad? Entonces este pedacito de círculo se llama arco, ¿verdad? Los arcos pueden ser muy chiquitos o muy grandes, ¿sí? Hasta de 360 grados pueden abarcar. Ahorita si alguien tiene una pregunta, ahorita, por favor. Entonces, este arco, cuando este arco mide
la longitud del radio, el ángulo que lo subtiende es un radián. Este ángulo es un radián. ¿Por qué? Porque este arco es la longitud del radio. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o quiere preguntar algo? Yo. Sí. El radián es una constante, ¿no? O sea, no importa de qué tamaño sea el círculo, el radián siempre va a medir la misma cantidad de grados, ¿no? Exactamente, exactamente. Fíjate que eso es algo que yo no menciono en los cursos, pero es cierto. Por ejemplo, aquí tu círculo tiene este radio, esta longitud. Pero si tú trazas un círculo más chiquito, vamos a suponer que lo trazas más chiquito, el radián seguiría siendo la misma abertura. Es una constante, como tú dices, efectivamente. ¿Sí? Entonces, Gracias. un radián es un ángulo central que subtiende un arco cuya longitud es la longitud del radio del círculo. ¿Sí? Al hablar de ángulo central, bueno, estamos haciendo ya referencia a un círculo. Porque el ángulo central tiene su vértice en el centro del círculo. Bueno, entonces eso es un ángulo en radianes, ¿verdad? Y Daniela, te voy a poner la participación. A ver, Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, aquí sigo, maestra. Rodríguez, ok. ¿Cuánto mide aproximadamente un radián en grados? ¿Cuánto mide? 57.2958 grados hexadecimales. Ajá. Si ustedes buscan en internet, algunas páginas les dicen que un radián, es más, no les dice aproximadamente, les dice igual, y eso no es cierto. Un radián es aproximadamente, bueno, nos dice Luis Alfredo, 57.29 grados. Algunas páginas dicen que son 57.3 grados, ajá, porque redondean. ¿Y tú sabes, Luis Alfredo, de dónde sale esa medida? Porque un radián es aproximadamente 29 grados. Lo que yo leí en el libro es que un radián se puede sacar, bueno, sí, se puede sacar de la operación 180 grados es igual a pi por radianes. O sea, básicamente que en 180 grados hay 3.14 y 16 radianes. haciendo la división entre 180 te queda aproximadamente 57.2958. Sí, efectivamente. Así es como sale ese valor. Luis Alfredo, ya te puse la participación. Ahorita, como no tengo pintarrón aquí, ¿cómo lo haré? ¿Lo haré en un Paint? ¿Lo haré en un Word? No lo sé. ¿Qué es más rápido? ¿En un Jamboard, maestra? ¿Mande? ¿En un Jam? Pero es que no tengo mucha experiencia y me tardo más haciéndolo. Ajá, no tengo mucha experiencia. Pero, o alguien lo tiene que lo tenga así desglosado, no creo, en su actividad número 3. Bueno, lo voy a hacer en Paint, sí, porque no tengo pintarrón, le estoy compartiendo, sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Voy a escribir, ¿por qué un radián es aproximadamente 57.3 grados? ¿Por qué? Bueno, antes de escribirlo, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Antes de escribirlo, me voy a la presentación. Tú mismo, Luis Alfredo, ¿cuántas veces cabe el radio, la longitud del radio, en el perímetro del círculo? ¿Cuántas veces cabe? 6.28 aproximadamente. 6.28 aproximadamente, ¿verdad? O sea, si yo coloco esta longitud del radio a lo largo del círculo, me va a caber 6.28 veces. O sea, voy a tener un radio, 2 radios, aproximadamente, ¿verdad? 3 radios, 4 radios, 5 radios, 6 radios, y me va a sobrar un pedacito que es el punto 28 de radio, ¿verdad? Entonces, un radio cabe aproximadamente 6.28. Exactamente cabe 2pi porque pi es 3.14, ¿verdad? 2pi veces en el perímetro del círculo, ¿sí? ¿A todos les queda claro? Yo recuerdo cuando mi maestra de tercer año estábamos viendo este tema de los ángulos. No vimos los radianes, claro.
más que de los ángulos, estamos viendo el término de círculo, circunferencia, ¿verdad? Entonces ella llegó con su compás, ¿verdad? En un pintarrón que antes eran verdes y con gis, con un compás trazó un círculo muy bien hechecito, le dibujó el radio, ¿verdad? Más bien ella lo que hizo fue dibujar el diámetro. El diámetro es igual a 2 veces el radio. Dibujó un diámetro horizontal y luego sacó su cuerda, midió el diámetro y le cortó. O sea, se quedó con una cuerda de la longitud del diámetro. Y fue colocando con mucha paciencia, ¿verdad? Colocaba su cuerda y dice, aquí un diámetro, ¿verdad? Luego, hasta aquí otro diámetro. Y hasta aquí otro. O sea, que el diámetro le cabía 3 veces y sobraba un pedacito. Entonces nos dijo, el diámetro cabe 3.1416 veces en la orillita, en el perímetro. Bueno, y ese número se llama pi, nos dijo ella. Entonces, pi es igual a 3.1416. Y nosotros le creímos, ¿verdad? Claro, no tenía sentido que unos niños de tercer año de primaria nos dijeran que pi era aproximadamente 3.1416. No le íbamos a entender si nos decía que había muchos decimales y que era un número de números decimales infinitos. Y no lo íbamos a entender. Entonces ella nos dijo que pi era igual a 3.1416 y nosotros le creímos y todos felices, ¿no? Bueno, entonces, si el diámetro cabe pi veces en el perímetro, pues el radio cabe 2 pi veces, ¿verdad? Porque por cada diámetro hay 2 radios, ¿sí? Bueno, dicho esto, ahora sí me voy al Paint y escribo. Entonces, en un ángulo de 360 grados, ¿verdad? Voy a anotar aquí con un colorcito, con azul. Ok. Aquí, 360 grados, ahorita le pongo el circulito, ajá, equivale a 2 pi, ¿cómo pongo el pi? Lo voy a hacer como en el 2 pi radianes. O sea, que no tengo aquí el símbolo de pi, ¿verdad? Entonces, 360 grados, le voy a poner el circulito ahí. Okay. Luego una línea, equivale a 2 pi, ustedes pónganle en su libreta el símbolo de pi, ¿verdad? Radianes. ¿Están de acuerdo? En un ángulo de 360 grados van a caber aproximadamente 6.28 radianes, aproximadamente. Exactamente 2 pi radianes, porque pi vale 3.14 aproximadamente, ¿cierto? Bueno, entonces, un radián, regreso al número 12, un radián, ¿cuántos grados serán? Sí, esa es una regla de 3. 360 grados es igual a 2 pi radianes. Pi vale 3.1416 aproximadamente, acuérdense. Exactamente pi es pi. Ajá. Entonces, un radián, ¿cuántos grados serán? Esta es una regla de 3. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve? Es una regla de 3 directa. ¿Cómo se resuelven? Ah, la incógnita. Ah, caramba, pero mejor la bajo. La incógnita va a ser igual a... ahorita pongo la línea de fracción. Es un radián por 360. Lo puedo... No, así. Un radián. ¿Serían 180, no, maestra? No, un radián, todavía no. Un radián es igual a, un radián por 360 grados, ahorita le pongo el circulito, ajá, es un radián por 360 entre 2 pi radianes. Ay, ya le borré. Bueno, pongo la línea de fracción. Entre 2 pi radianes. O sea, al resolver esta regla de 3, yo digo, 360 grados es igual a 2 pi radianes.
o corresponde, ¿verdad? Porque aquí no tengo signo de igualdad. Entonces, un radián, ¿cuántos grados serán? Entonces, la incógnita, ¿verdad? Se obtiene multiplicando estos dos extremos por este valor. Un radián por 360 entre 2 pi radianes, ¿sí? Aquí está. Bueno, entonces, continúo. Dije que iba yo a poner el circulito. Bueno, ni modo. Ahí está. Entonces, continúo escribiendo aquí. Igual a qué. Radianes con radianes, yo sé que son unidades, pero las unidades se comportan como números, ¿verdad? Entonces, radianes con radianes se van a cancelar. Radianes que multiplican. Radianes que multiplican. Yo quiero rojo. Radianes que multiplican. Y radianes que dividen se cancelan, ¿sí? Entonces, 1 por 360 son... Ay, perdón. Qué lío. 1 por 360 son 360. ¿Sí? 1 por 360 grados, 360 grados. Luego, 2 pi abajo, pues son 2 pi. ¿Verdad? Voy lenta, pero ahí voy. Ajá, sobre 2 pi. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, 360 entre 2 son 180. ¿Sí? 360 entre 2 son 180. Entonces es igual a arriba 180. Van a ser grados, ¿verdad? Y abajo va a ser pi. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Eso es lo que dice el libro, ¿verdad? Le pongo el circulito. Entonces, claro que el libro no tiene la letra pi, ¿verdad? Bueno, no está pi con letra, sino tiene el símbolo, ¿sí? Entonces, esta incógnita es un radián. Un radián es igual a 180 grados sobre pi. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, mejor lo copio. Un radián porque la incógnita es un radián, ¿verdad? Un radián es igual a 180 sobre pi. Por eso es que el libro les dice, esto es un radián, exactamente es un radián. Los que tienen calculadora, dividan 180 entre 300, entre pi, que es 3.1416. Dividan 180 grados entre pi. ¿Cuánto les da? Ya me adelanté, maestra. Y nos sale... 57.26. ¿Cuánto? No se te escuchó. Bueno, al menos yo no te escuché. Perdón. A mí me salió 57.2956. Ajá, bueno. Y más o menos. 57, vamos a recortar, ¿verdad? Décimas. Entonces te sale 57.29 grados, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Verdad? Un radián es aproximado. Si ustedes hacen esta división, les sale 57.29 y más decimales. Bueno, le cortan y se quedan nada más con 57.29.
grados van a ser, ¿verdad? Porque son 180 entre 3.1416, van a ser aproximadamente, a ver si me sale una ondita. No, oh, sí. Aquí, pues más o menos así. ¿Sí? Aproximadamente. Es un lío no tener pintarrón, pero bueno. Se ve muy grande la ondita, pero aproximadamente les va a salir 57.29 grados. 57.29 grados. Sí, o algunas páginas dicen que 57.3. Le pongo el 0 de grados. Cerito. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Una de las preguntas será, ¿por qué un radián es aproximadamente 57.29? ¿Por qué? Porque 360 grados son, bueno, exactamente 2 pi radianes, ¿verdad? Entonces hacemos una regla de 3. Un radián, ¿cuántos grados serán? Entonces resolvemos la regla de 3. Esta incógnita es igual a un radián por 360 grados arriba, dividido por 2 pi radianes abajo. Radianes que multiplican, radianes que dividen, se cancelan. 1 por 360, 360. 1 por 360 grados, 360 grados. Sobre 2 pi. ¿Ya? Entonces, 360 entre 2, 180 sobre pi. Entonces, un radián es exactamente 180 grados sobre pi. Aproximadamente 57.29. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, perdón. ¿Sí? Bueno, entonces, este se convierte en un factor de conversión. Un radián es esta cantidad en grados. Bueno, entonces 5 radianes, pues será 5 por esta cantidad. 10 radianes serán 10 por esta cantidad. ¿Sí? 50 radianes, 50 por esta cantidad. Incluso si tienen ángulos negativos. Menos 4 radianes. Menos 4 radianes será menos 4 por esta cantidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, lo tomaré como un sí. Ahora, con esta misma regla de 3, bueno, ya convertimos ya sacamos el factor de conversión para convertir de radianes a grados. ¿Sí? También podemos sacar el factor de conversión para convertir de grados a radianes. ¿Sí? De grados a radianes también podemos. Aquí, lo que les voy a pedir es que en el examen, cuando se les pida convertir 10 grados a radianes, no digan, pues 10 por puntos, por 57.29, porque eso no es cierto. Este valor es aproximado. ¿Sí? 10 grados a radianes serían 1800 entre pi. ¿Y cuánto les va a dar eso? ¿Cuánto les va a dar? Pues les va a dar 572.9 grados, aproximadamente. Pero nosotros no trabajamos con valores aproximados, trabajamos con valores exactos. Y claro que si a mí me dicen, ¿cuántos radianes son 180 grados entre pi? ¿Así rápido? No sé, déjenme ver, ¿no? Pero tenemos que trabajar con valores exactos. Valores exactos. Bueno, entonces voy al libro. Déjenme abrirlo porque no lo abrí. Aquí está mi libro. Aquí en el disco duro tengo el libro, pero aquí está. Sokoski. El libro que les compartí, aquí está. Bueno, y yo quiero ir a la página 400 del libro. Paso.
Es que se desconecta y es un lío. A ver. A ver. Otra vez. Es que... Bueno, este libro ya ustedes lo tienen. Ya se los compartí en el tablón. No en el tablón, en trabajo en clase. Pues vamos a la página 400. Ahí empieza el tema, ¿verdad? Ángulos de sus medidas. Y vamos a este asunto de los radianes. Aquí está la definición de radián. ¿Qué es un radián? Y aquí, bueno, está con más calma. Aquí se ve con dibujos, ¿verdad? Esto es un radián. Si tomamos dos radios, bueno, este radián le llamaron alfa, ¿verdad? Alfa es un radián. Si tomamos dos radios, un arco de dos radios, pues tendremos dos radianes. Si tomamos un arco de 3 radios, tendremos 3 radianes, ¿sí? Si tomamos toda la circunferencia, en la circunferencia van a caber 6 radios y un cachito. Exactamente, bueno, aproximadamente 6.28 veces el radio. Pues entonces aproximadamente caben, en 360 grados, caben 6.28 radianes. Pero nosotros no vamos a manejar el valor aproximado, sino el exacto. 360 por 2pi. Igual, perdón. 360 grados equivale a 2pi radianes. Bueno, entonces aquí en estas tablitas, aquí está lo que yo hice, ¿verdad? De relaciones entre grados y radianes. Un radián es 180 sobre pi. Aproximadamente 57.2958, ¿verdad? Entonces, en esta tablita están los factores de conversión. Para cambiar de radianes a grados, esto es lo que hicimos ahorita. 180 sobre, hay que multiplicar por 180 sobre pi. Y aquí están dos ejemplos. ¿Sí? Dos ejemplos. Para cambiar de grados a radianes, hay que multiplicar por pi sobre 180. ¿De dónde sale esto? De la misma regla de 3. ¿Sí? De la que yo les acabo de dibujar en Paint, pero esta parte no la hice. Me tardo mucho en estar escribiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar 150 grados a radianes, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por este factor de conversión. Pi sobre 180. Grados con grados que se cancelan, porque grados que multiplican y grados que dividen se cancelan. 150 entre 180, si reducimos la fracción, sería 5 sextos. 5 sextos de pi. Entonces a mí me dicen 150 grados son 5 sextos de pi radianes. Y yo digo, no me doy idea de cuánto sea eso. Bueno, aproximadamente 5 por 3.14 entre 6 radianes. ¿Sí? A ver, ¿me pueden decir cuánto es eso, por favor? 5 por 3.14, 16 entre 6. ¿2.61? ¿Cuánto? A mí me salió 2.61. 2.61 radianes, ¿verdad? Estos serían radianes. 2.61. Vamos a ver con esta imagen. Fíjense, 150 grados son aproximadamente 2.61 radianes. Exactamente es esto. 5 pi sobre 6 radianes. Pero les digo, eso no me dice nada. Entonces, si hacen la cuenta, les dio 2.61 aproximadamente. Me regreso a esta imagen. Aquí. 2.61 radianes serían 1, 2, 2.61 sería como por aquí. Si yo trazo una línea así, ¿verdad? Del centro hacia aquí a 2.61, eso es 150 grados. Y sí, sí es cierto, porque hasta aquí serían 180, aquí 150 grados. Tiene sentido. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí están los factores de conversión. Lo mismo, si quieren convertir de radianes a grados, tienen que multiplicar por este factor de conversión. Si a mí me dicen, ¿cuánto es 7 pi sobre 4 radianes en grados? Yo les digo, no sé, déjenme convertir. Y multiplico por esta cantidad, 180 sobre pi. Pi que multiplica, pi que divide, se cancelan. Entonces 7 por 180 serían 0, 7 por 8, 7 por 49, 7 por 8, 56, serían 5. Serían
260, ¿verdad? 1260 entre pi, ¿cuánto da? 315 grados. Ah, bueno, ahora ya sé que 2 pi sobre 4 radianes son 315 grados, ¿verdad? Antes no lo sabía, en realidad necesito hacer la conversión. O si me dicen pi sobre 3 radianes, ¿cuánto es? Pues, no sé, voy a ver. Multiplico por 180 sobre pi. Pi que multiplica, pi que divide, se cancela. Y queda 180 entre 3. Ah, pues esto es 60 grados. Pi sobre 3 radianes es 60 grados. ¿Okay? Ahora, los radianes son unas unidades que ustedes van a ver, ustedes son ¿qué? Electrónicos, ¿verdad? Cuando lleven las materias de física, por ejemplo, el movimiento circular, se utiliza esto. En el movimiento circular, las unidades radianes no se escriben. Solamente tiene uno que estar aquí en la mente. ¿Qué es esto? Son radianes. Y no se deben olvidar, porque sí realmente a veces hay confusiones. Bueno, entonces aquí tenemos una tablita. Valores de ángulos en radianes y valores en grados, ¿verdad? ¿Cómo obtuvieron esta tablita? Haciendo las conversiones. 60 grados son pi sobre 3, ya lo vimos. 150 grados son 5 pi sobre 6, ya lo vimos, ¿sí? Y así todas estas conversiones se obtienen multiplicando por 180 grados sobre pi o pi sobre 180 grados, depende que quieran hacerse, convertir radianes a grados o grados a radianes, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay algunos ángulos que ahora se los dan en radianes. 90 grados son pi sobre 2 radianes, ¿sí? Pi sobre 2 radianes, o sea, serían 3.14 entre 2. ¿Cómo sería eso? Serían 1.57. 1.57 radianes son 90 grados. 1.57 radianes son 90 grados. Y radianes son 180 grados. Y así, estos valores, estos son 60 grados, ¿se acuerdan? Estos son 45 grados. Bueno, entonces, ahorita ya casi llega la hora del primer receso. Son 5:45. Esto de manejar la calculadora y hacer cálculos a calculadora, no lo vamos a ver. Nosotros realmente vamos a estar haciendo cálculos en el papel, ¿sí? Y claro, van a utilizar la calculadora, pero vamos a hacer cálculos en el papel, ¿sí? Entonces, dice, este ejemplo, si θ es igual a 3. ¿3 qué? Pues si no tienen grados, si no tienen circulito de grados, van a ser radianes. Es lo que les decía, que esas unidades no se escriben, sino están aquí en la mente, ¿sí? Y claro que a veces causan confusión, ¿sí? Pero no se escriben. Los radianes no se escriben. No se escribe rad. Entonces, 3 radianes, dice, si θ es igual a 3 radianes, aproxime θ en términos de grados, minutos y segundos. Entonces, 3 radianes, hay que convertirlos a grados, ¿sí? Y aquí está, es aproximadamente 171.873, y esta parte hay que convertirla a minutos y luego a segundos, ¿sí? Ahorita no lo vamos a hacer, ahorita quiero, bueno, que ya se llegó la hora del receso, pero en la siguiente hora vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Sí, Daniela. No, yo estoy un poco confundida de cómo exactamente podemos hacer esos cálculos en la computadora. Ay, perdón, mejor dicho en papel. En papel sí. En la calculadora no, porque programar calculadora no es el objetivo de este curso. Entonces en papel sí vamos a ver. Memorizar ¿Cómo? el 3.1416, pero a la vez cómo exactamente lo vamos a tener preciso. No vamos a trabajar con el valor de 3.1416. Vamos a trabajar con pi. ¿Con el pi?
con mi pi, con el símbolo de pi, ¿sí? El 3, cuando yo les digo sustituyan pi por 3.1466, es para tener más idea de qué estamos hablando, ¿sí? Pero nosotros siempre hemos trabajado con valores exactos. Acuérdense, si ustedes obtienen por alguna razón un resultado de 1/3, el resultado es 1/3. No es 0.333 y le cortan, ¿no? 1/3 es el valor exacto. Ajá. Entonces vamos a trabajar con valores exactos, vamos a trabajar con pi. Nada más. Sí, Vicente, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Entonces, bueno, a mí me quedó un poco confuso la parte donde dice que los radianes no se leen como 3 radianes, sino que se leen como, por ejemplo, 3 y luego entre paréntesis 180 grados entre pi. No dije eso. Si quieren ahorita, como ya es hora del receso, vamos a tomar el receso y al regreso es lo primero que aclaro, ¿sí? Está bien. Ok. Creo que se refería a que no tenía símbolo. El rad.